capítulo 7, gloria al Señor, bendito Dios, aleluya. Y vamos a estar contemplando la palabra del Señor en ese capítulo 7, bendito Dios, aleluya. Alabado sea Dios. Y vamos a estar leyendo del versículo 7 en adelante. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Libro de Josué, su capítulo 7, versículo 7 en adelante. Gloria al Señor. Poderoso es Cristo, aleluya. Poderoso es el Señor. ¿Lo tenemos todos? Amén. Amén. Gloria al Señor. La palabra será leída en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y el pueblo del Señor dice: Amén. Amén. Y Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra huirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyeres al anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por sus varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo acercar a la tribu de Judá fue tomada la familia de los de Sera, y haciendo luego acercar a la familia de los de Sera por los varones fue tomado Zabdi, hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Kenri, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 ciclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y he aquí estaba escondida en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos sus hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Sera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo José: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos.
y levantaron sobre él un gran monumento de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Aleluya. Padre que estás en gloria, esta hora, Señor amado, vengo ante tu presencia una vez más, Dios eterno, dándote gracias, Dios mío, por tu bendición, por tu grandeza, por tu gloria. Gracias te da mi alma, Señor, en esta hora, Padre, y vengo delante de ti, Señor, aleluya, reconociendo, Dios mío, aleluya, que yo, Señor, de la gloria dependo de ti, Señor, aleluya. Padre, que sea tu Espíritu Santo hablando a tu pueblo en esta hora, y que seas tú trayendo, Dios mío, la palabra necesaria para cada vida, Señor amado. Solo te pido, Dios mío, que la autoridad y la gracia de tu Espíritu sean, Señor amado, en cada palabra que tú pongas en mis labios, y que esta palabra trate con cada vida, Señor, con cada mente, con cada corazón, Dios amado, aleluya, y nos ayudes a ser guiados, a ser iluminados bajo el poder glorioso de tu palabra, Dios eterno. Padre, en esta hora, Dios mío, en tus manos está tu pueblo, Dios amado. Prepara la mente, prepara el corazón, Señor, aleluya, y que esta palabra llegue y haga la obra para la cual es enviada, Señor, aleluya, y no regrese vacía en ningún momento, Señor, aleluya. Padre, en tus manos nos ponemos, aleluya, bendícenos de una manera poderosa a través de esta palabra, Dios amado, en el nombre poderoso de Jesucristo lo pedimos y lo creemos en esta hora. Amén y amén, aleluya. Bendito el Señor. Pueden tomar sus asientos, aleluya. Bendito Jesús. Alabado sea Aleluya, Dios. Dios es maravilloso, hermano. Aleluya. Esta tarde, gloria a Jesús, quisiera meditar, hermano, sobre el tema pecados que provocan la ira de Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito el Señor, aleluya. Pecados que provocan la ira de Dios. Gloria a Jesús. Bendito el Señor, aleluya. Fíjese, cuando contemplamos esto, gloria al Señor, hermanos, podemos ver la severidad de Dios, ¿va? Aleluya. Gloria a Jesús, aleluya. En algunas ocasiones hemos mencionado, gloria al Señor, aleluya, que Dios sin Jesús es fuego consumidor. Gloria a Jesús. Gloria al Señor, aleluya. En el tiempo, hermanos, en que se dieron estas cosas, una falla de esta medida, ya usted ve lo que pasó. Amén. Era castigado con la muerte. La persona era apedreada y quemada, gloria al Señor, aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque de la misma manera que la persona cometía la falta, no simplemente causaba daño a sí mismo, sino que causaba daño a toda la nación, gloria a Jesús. Amén. Entonces, Dios, hermanos, se ve molesto, gloria a Jesús. Dice bien, esto había sucedido, hermanos, debido a que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios estricto en su palabra, gloria al Señor, y había dado la orden a su siervo Josué, gloria al Señor, de destruir una ciudad muy importante, la más poderosa de aquel tiempo, hermanos, una ciudad la cual estaba cercada por murallas, gloria a Jesús. Amén. Estaba rodeado todo aquello, hermano, de murallas. No crea que un muro de esos que se levantan ahora, de bloque de este ancho, que con un par de almaganazos se tumba, no. Dice la palabra que las murallas de Jericó, hermano, cabían 2 carros en la parte de arriba del ancho que tenían. Amén. Imagínense, quizás como el ancho de este templo, ¿va? Aleluya. Toda la muralla que rodeaba la ciudad de Jericó, algo que parecía imposible de ser destruido. Aleluya. La gente de Jericó estaba tan confiada en sus murallas, gloria al Señor, aleluya, y ver, hermanos, la manera como Dios destruye esta ciudad. Pero antes de ir a la conquista, gloria al Señor, aleluya, Dios pone reglas, Dios pone mandamientos, Dios pone estatutos, gloria al Señor, hermano. Lo más maravilloso de la conquista de Jericó es, hermanos, que el pueblo de Israel no tuvo que pelear, ¿sabe? Se cumplió la palabra cuando el Señor dijo, vosotros estaréis tranquilos. Aleluya. Yo pelearé por vosotros, pero Gloria a había Jesús. que seguir una serie de instrucciones, gloria a Jesús. Amén. Aleluya. Bendito Dios, aleluya. Aquí es donde cuenta, hermanos,
la obediencia, el tiempo que nosotros dedicamos a leer la palabra, a seguir las instrucciones que Dios tiene para cada uno de nosotros en nuestra vida. Amén, aleluya. Y hoy en día, hermanos, yo a veces me quedo y digo, mire, si usted compra una lamparita de esas que nomás trae 2 posiciones para los alambres, pero viene la instrucción cómo ponerle. Sí, amén. Sea lo que usted compre, trae una instrucción. Sí, amén. Y a veces, por no dedicar esos 2-3 minutos en leer la instrucción, Sí. la ponemos mal. Gloria a Jesús. Y cuando sentimos, pega el chispazo, ¿eh? Amén. Bendito Dios. Anoche estábamos armando una cosita simple nosotros con mi esposa y por no leer un paso ahí en la instrucción, ya lo habíamos puesto mal y tuvo que desarmarlo y darle vuelta. O sea, la importancia que tiene, gloria al Señor, aleluya. Y eso es algo maravilloso, hermano, en la conquista de Jericó. Dios le da instrucciones a Josué y le dijo, mira, de esta y esta manera va a ir un grupo aquí adelante tocando unos instrumentos y van a ir otros atrás y van a llevar el arca del pacto y van a llevar esto y lo otro. Y Dios le da las instrucciones, cuántas vueltas tenían que dar, hermano, y solo era cuestión de obedecer a las instrucciones. Amén, aleluya. Y el Señor les dijo, el último día, gloria al Señor, el 7º día, van a dar 7 vueltas, le dijo. Sí, amén. Y en la última vuelta, Dios le había dicho todo a Josué cómo iban a hacer, gloria al Señor, para la instrucción. Pero además, hermano, la instrucción más importante era que Dios les dijo que esa, por ser la primer ciudad, todo lo que de allí tomaran iba a ser para Dios. Gloria a ¿Dice Dios. bien? Aleluya. Y les dijo, nadie va a tomar nada de allí, gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque las primicias siempre, hermanos, habían sido establecidas por Dios que eran para Él, gloria al Amén, Señor. aleluya. Y esa era la primera ciudad que iban a conquistar, gloria al Señor. Por lo tanto, Dios le dice al pueblo, y Josué, yo me imagino, hermanos, siguiendo todas las instrucciones para que Jericó fuera destruida, pues también le dice a sus soldados, esto y esto es lo que ha dicho Jehová Dios. Gloria a Jesús. Esta ciudad es anatema, vamos a destruir todo, pero de todo lo que de allí tomemos será para Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Si usted puede ver en el capítulo anterior, gloria al Señor, aleluya. Ahí está como Dios establece, gloria a Jesús, aleluya. En el versículo 18 le dice, pero vosotros guardaos del anatema. Amén. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Gloria a Jesús. Mas toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro sean consagrados a Jehová y entren en el tesoro de Jehová. Gloria O a sea, a pesar de que el pueblo venía en camino, hermano, venía entrando, venía empezando a tomar posesión de su tierra, hermano, Dios tenía un orden en su pueblo. Había un fondo, gloria al Señor, aleluya, que era el fondo que era reconocido como el tesoro de Jehová. Bendito el Señor. Dice que cuando escucharon esto, el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. Gloria a Aleluya. Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Hermanos, cuando las cosas se hacen como Dios manda, aún lo imposible es posible para Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Pero cuando, hermanos, hay una pequeña falla, o por muy pequeña que la veamos, hermanos, déjenme decirle que para Dios no hay pecados pequeños ni grandes. Gloria a Jesús. El Señor había estipulado en esta conquista, gloria al Señor, aleluya, que todo lo que tomaran de allí, que nadie podía tocar nada, porque iba a ser anatema, gloria al Señor, era algo que era definitivamente, hermanos, dispuesto para Dios por ser la primicia, por ser la primera ciudad, gloria a Jesús. Aleluya. Y cuando llegan, fíjense bien, aquí hay varios puntos, hermanos, que hay que considerar, que muchas veces cuando hemos obtenido una victoria con la ayuda de Dios, como que llega la confianza a nosotros y decimos, no, pues si vencí esta, ¿qué no puedo vencer esta otra? Gloria a Jesús. Aleluya. Y cuando se llega el momento que tenían que salir, hermanos, a esta ciudad que era pequeña,
No tenía murallas como Jericó, sino que era simplemente una ciudad cualquiera, muy pequeña. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que fueron a los espías a verla y vinieron ante José y le dijeron: mira, Josué, ya fuimos a una ciudad tan pequeña, no es un pueblo fuerte, por lo tanto no necesitamos ir todos. Unos 2,000, 3,000 que vayamos y la acabamos. Aleluya. Muchas veces, hermano, llega la confianza en sí mismo. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Dios. Hubo en esta batalla, hermano, en esta derrota, hubo 3 aspectos que hay que considerar. El más importante es: Dios hizo a la nación responsable en forma colectiva por la desobediencia deliberada de Acán. La decisión de enviar solo unos pocos hombres, porque la ciudad era pequeña. Fíjense bien, uno de los puntos fue indicativo de una pecaminosa dependencia en fuerza humana y no en Dios. Como le digo, hay veces, hermanos, que hemos pasado una situación difícil y cuando vemos la que viene, decimos: no, esta no está tan comparada como la que pasó. Esta creo que así sin orar la paso, gloria al Señor. Y confiamos en nuestra propia fuerza, gloria al Señor. Gloria a Dios. Y ponemos, hermano, la mirada en lo que vemos, gloria al Señor. Sí, amén. Así vio Israel la ciudad de Jai. Cuando fueron los espías, dijeron: no, aquí no, ni necesitamos ir todos. Pusieron su confianza en su fuerza humana y debido a eso, fíjense bien, cuando confiamos en nuestra fuerza humana, hermanos, no buscamos la dirección de Dios. Amén. En ningún momento se menciona que Josué haya ido a la presencia del Señor y le haya dicho: Señor, ¿cómo es que vamos a tomar esta ciudad? Josué se atuvo a la respuesta de los espías. José se atuvo a lo que aquellos hombres dijeron: oh, ok, sí, es una ciudad pequeña, gloria al Señor. Y por lo tanto, como no se buscó la dirección de Dios, hermanos, número 1, fíjense bien, no se buscó la dirección de Dios. Número 2, había pecado en el pueblo, gloria al Señor. Amén. Y donde hay pecado, hermanos, Dios se aleja, gloria a Jesús, aleluya. Amén, aleluya. Bendito el Señor, Dios se aleja. Y sucede que, hermanos, se alistan unos 3,000 hombres y van. Y resulta que los sacaron corridos de por allá. Sí. Dice bien, la diferencia entre confiar en Dios y confiar entre nuestras propias fuerzas humanas, gloria a Jesús. Es algo, hermanos, que necesitamos nosotros que entender, y sea lo que sea, venga lo que venga, hermanos, pongámoslo en las manos de Dios primero. Amén, aleluya. Decirle: Señor, yo soy tu hijo, gloria a Jesús. Tu palabra dice que tú peleas por mí, gloria al Señor. Por lo tanto, el Señor, esta situación, por pequeña o fuerte que sea, está en tus manos. Gloria a Jesús. Yo no soy nadie, gloria a Jesús, aleluya, sin ti. Darle a Él siempre, hermano, la posición que Él se merece. Darle a Él la alabanza y la gloria, gloria al Señor. Alabado Y sea Dios. cuando hacemos eso, hermano, Dios mueve lo que tiene que mover, aleluya. Amén, aleluya. Bendito el Señor. Sucede que cuando estos hombres van y dijeron: nosotros vamos a acabar con ellos, hermano, aquella gente se levantó. Yo me imagino que si hubieran buscado la dirección de Dios, si hubieran, hermano, si no hubiera habido pecado, pues como los que iban la hubieran destruido, gloria al Señor, aleluya. Pero el problema es cuando hay pecado, hermanos, se estanca todo. Hay destrucción, hay muchas consecuencias, gloria al Señor, aleluya. Y es por eso que sucede esto, hermanos, y vienen destruidos, matan unos cuantos del ejército de Israel. Y Josué se pone preocupado, gloria a Jesús. Como el líder, como el dirigente que Dios había escogido después de Moisés, gloria al Señor, aleluya. En esta derrota, hermanos, como lo muy típico que nosotros hacemos, va quejarnos con Dios. Gloria a Jesús. Allá va Josué, gloria al Señor, se tira al piso con el rostro a tierra, en la tierra, gloria al Señor, aleluya. Y comienza y le dice al Señor: ay, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar este pueblo el Jordán si aquí íbamos a caer en manos de esta gente? ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué? Y puras quejas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Amén. Como sucede, hermanos, todavía en nuestras vidas.
Cuando nos pasa un fracaso, cuando nos pasa algo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué yo? ¿Por qué no fulano? ¿Por qué miro yo que el vecino vive mejor que yo? Cosas así por el estilo, comenzamos a preguntar, gloria al Señor, y comienza José a quejarse delante de la presencia del Señor, aleluya. Gloria a Dios. Y le dice, ay Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la faz de la tierra. Y entonces le dijo, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Aleluya. Hermanos, el temor de la gente se había agrandado a causa de que nomás escuchar que el pueblo de Israel, un pueblo que venía, hermanos, atravesando el desierto, que apenas venía entrando, que no tenía posesión de ninguna tierra, pero que había destruido la ciudad más poderosa e indestructible que se consideraba de Jericó. Sí, amén. Con eso, hermanos, hubo para que las naciones alrededor se alborotaran y se sintieran atemorizadas. Y ahora que sucede esto, que una ciudad pequeñita por allí, hermanos, nos derrota. Aleluya. Y le dice Josué, al oír esto, se van a unir todos y nos van a desaparecer del mapa. Sí, amén. ¿Y ahora qué va a pasar con tu grande nombre? Aleluya. Hermanos, pero Dios es un Dios que tiene control de todo. Gloria a Amén, Jesús. aleluya. Dios es un Dios, hermanos, que está a la mirada de lo que está sucediendo y por lo tanto, hermanos, Él sabía lo que estaba pasando. Gloria a Dios. Y es por eso que inmediatamente la respuesta de Jehová, hermanos, muchas veces viene fuerte. La respuesta de Jehová, cuando estamos queje y queje, y mire cómo le viene a Josué y le dice, y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué estás con tu rostro en tierra? Aleluya. Como quien dice, abre los ojos y mira lo que está pasando. Sí, Gloria a amén. Jesús, aleluya. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Sí. Y también han tomado del anatema, le dijo. Sí. Y han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Aleluya. Dice cómo, hermanos, cosas que muchas veces las consideramos insignificantes, como la mentira, como el robarle a Dios, como, hermanos, cuántas cosas que muchas veces están pasando hoy en día en la iglesia, las consideramos comunes. Y el problema es, fíjense bien, que no solamente afectan la vida personal de la persona que lo está haciendo, sino que afectan, hermanos, la iglesia completa, que es el cuerpo de Jesucristo. Amén, aleluya. Así como lo que hizo Acán, que él lo hizo él solo, sin contar con nadie. Él dijo, este manto está bonito, venga para acá. Este poco de oro no me cae mal, venga para acá. Y venía cargado el hombre. Sí. Alabado sea Y Dios. así cuando ya me toque mi herencia, pues ya tengo por ahí algo guardado. Aleluya. Y muchas veces, hermanos, nos convertimos en ese tipo de personas y se nos olvida que hay un Dios Sí, amén. que está observándonos. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios, aleluya. Bendito Dios. Josué no se dio cuenta, quizás nadie, o es posible que algunos se hayan dado cuenta, nadie dijo nada, como pasa todavía hoy, aún en las iglesias. Gloria al Señor, hay veces que pasan cosas, hermanos, y muchos hermanos se dan cuenta y el pastor no se da cuenta. Y nadie dice nada. Gloria a Jesús. Por este hombre tomó aquellas cosas que a la vista le llamaron la atención y dijo él, con esto tengo para levantarme ya cuando me toque mi tareita por ahí. Aleluya. Gloria al Señor. Pero ¿qué pasa? La batalla apenas, la conquista de la tierra de Israel apenas comenzaba. Gloria al Señor, aleluya. Apenas nomás habían destruido a Jericó y tenían que ir a esta ciudad de Jai, la cual era pequeña. Gloria al Señor, aleluya. Pero cuando hay pecado, hermanos, aún el ser más débil nos destruye. Gloria a Jesús. Amén. ¿Por qué? Porque nuestra fuerza no depende de nosotros mismos, sino depende de Gloria a Papá Dios. Dios. Alabado sea Y su cuando le nombre. fallamos a Él, como Dios es santo Aleluya. y no comparte nada con el pecado, hermano, se aparta de nosotros y quedamos
a la merced de Satanás. Gloria a Jesús, aleluya. Y es por eso que cuando sucede esto, Jehová habla con Josué y lo haya tirado ahí, le dice: levántate, tienes que levantar la cabeza, tienes que abrir tus ojos. Esto y esto está pasando, gloria al Señor, aleluya. Han tomado del anatema y están hurtados, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, le dijo. ¿Le dice bien? El mismo Dios que un día le dijo a Josué: esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios está contigo. Aquel Dios que un día le prometió, que le dijo: así como estuve con Moisés, estaré contigo. Aleluya. Y le digo: sé fuerte y valiente, y que en todo lo que emprendiera iba a ser vencedor. Gloria al Señor. Ahora le estaba diciendo: mira, hay esto y esto y esto, por lo tanto no voy a estar con ustedes. Gloria a Dios. Dios es un Dios serio, Dios es un Dios delicado. Gloria al Señor, un Dios santo, aleluya. Sí, amén. Bendito el Señor. Y de esa manera, hermano, Dios le aclara a Josué lo que estaba sucediendo. Mira, esto es lo importante, gloria al Señor. Muchas veces nosotros estamos, hermanos, preocupados, nosotros estamos a veces angustiados, a veces llorando ahí, tirados ante la presencia del Señor, y Dios viene a nuestras vidas y nos dice algo. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Santifica al pueblo y santificaos para mañana, porque Jehová el Dios de Israel dice así. Y le declaró lo que estaba sucediendo. Gloria al Señor, aleluya. Y cuando Josué escucha esto, hermanos, acuérdense que una de las características que Josué tenía, si había estado tirado en el piso, era porque no sabía, gloria al Señor, y estaba angustiado, hermanos, de cómo iba qué iba a pasar con toda aquella gente, qué iba a pasar con su pueblo, qué iba a pasar. Incluso estaba preocupado hasta por el nombre de Jehová, porque le dice: ahora qué va a hacer de tu gran nombre. Aleluya. ¿Se va a quedar por el piso? Y Dios dice: no. Aleluya. Dios dice: no, gloria a Jesús, Gloria a aleluya. Dios, santo. Levántate, le dijo, y santifica al pueblo. Fíjense la importancia, hermanos, que tiene la santificación en medio del pueblo de Dios. Es la importancia que tiene, hermanos, la obediencia a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Le dice: sácalos temprano por la mañana y sácalos por tribus y por familia. Y la familia que yo dijere, le dijo, esa tiene que declarar lo que ha hecho. Gloria a Jesús. Aleluya. Y miren cómo, hermanos, cómo era Dios de severo en aquel tiempo. Gloria a Jesús. Por eso le digo que tenemos, hermanos, que glorificar a Cristo hoy en día. Amén. Porque, hermanos, a través de la gracia de Jesucristo, miren, cuando nosotros le fallamos a Dios, todo lo que nos está pidiendo es que reconozcamos nuestro error. Amén. Y que vengamos ante su presencia y le digamos: Señor, reconozco que te he fallado. Imagínense que hoy en día, por una falla, el Señor nos quemara, nos apedreara. Por eso es que a través de la Biblia y a través de lo que Cristo hizo, hermanos, en la cruz del Calvario, decimos que Dios, sin Cristo a la diestra de Él, es fuego consumidor. Pero con Cristo a la diestra de Él es amor, Aleluya. es perdón. Gloria a Jesús. Y es por eso que, hermanos, es importante reconocer esto. Y Josué, hermanos, trae a toda aquella gente, los saca temprano y les dice: vamos a arreglar algo que está pasando aquí. Gloria a Jesús. Y fue elegida la tribu de Judá. Y fue elegida la familia de aquel hombre, gloria al Señor. Y aquel hombre llega y Josué le dice: alaba a Dios. Gloria a Jesús, aleluya. Bendito Jesús. Esa palabra en el versículo 19, cuando dice: entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, dale gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Pero también le digo: declárame lo que has hecho. Qué bonito venir, y muchas veces, hermanos, hemos fallado ante la presencia del Señor y estamos dándole alabanza al Señor y damos gloria a Dios y yo no me quedo, me voy con Él, gloria a Jesús. Pero cuando llega el momento, hermanos, de que Dios nos enfrenta, Sí, amén.
Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Muchas veces, hermanos, estamos allí escondiendo nuestro pecado, no queremos confesar. Pero Josué le dice a este hombre, dale gloria a Dios. Alaba a Dios, pero a la vez le digo, confiesa. Amén. No me escondas nada, le digo. Y Acán sabía, hermano, que esto venía de parte de Dios, gloria al Señor, aleluya. Por lo tanto, aquel hombre comenzó a decirle, gloria al Señor, yo sé que he pecado contra Jehová, el Dios de Israel. Y así he hecho, y le dio toda la explicación. Vi entre los despojos un manto babilónico, muy bueno, le dijo. No era cualquier cosa. 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 kilos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Exactamente como Jehová Dios le había dicho a Josué, ¿va? Aleluya. Ahí lo tienen escondido. Gloria a Jesús. Inmediatamente Josué, hermanos, mandó gente a la tienda de este hombre y sacaron todo. Ahí encontraron todo enterrado. Gloria a Jesús. Dice bien, esto, hermanos, muchas veces, gloria al Señor, aleluya, es importante que nosotros reconozcamos como iglesia que esconder cosas ante la presencia de Dios, dice bien, muchas veces ante la presencia del pastor, hermanos, no va a traer nada bueno a la iglesia en general. No trae nada bueno, gloria a Jesús. Aleluya. Así como afectó a todo el pueblo que había cruzado el Mar Rojo, que había cruzado el desierto, que acababan de cruzar el Jordán, el pueblo que había derrotado la ciudad más poderosa de aquel tiempo, gloria al Señor. De esa misma manera, hermano, afectó la falla de un solo hombre, afectó a todo el pueblo. Amén. En una batalla. Y de esa misma manera, hermano, afecta el pecado que se guarda dentro de la iglesia, gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y es por eso, hermanos, que Dios trata, si Dios trató con aquel pueblo, hermanos, Dios sigue queriendo tratar con cada uno de nosotros. El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo que, hermanos, un poquito de levadura leuda toda la masa. Sí, amén. Y dice bien. Y es por eso, hermanos, que la iglesia de Jesucristo, hermanos, mire, en la iglesia van a suceder muchas cosas. Como le dije, hay cosas, hermanos, que nosotros como pastores nos damos cuenta, y hay cosas que no nos damos cuenta. Amén. Y es por eso que es importante, hermanos, que la iglesia se mantenga unida, que la iglesia se mantenga en un mismo pensar, en un mismo sentir, y que de esa manera, hermanos, mantengamos el cuidado, mantengamos el orden, porque somos el cuerpo de Cristo. Amén, aleluya. Gloria al Señor. Cuando hablamos del cuerpo de Cristo, hermanos, estamos haciendo caso de un cuerpo, hermanos, que tiene oídos, tiene nariz, tiene boca, tiene ojos, tiene manos. Amén. Tiene pies, tiene piernas, gloria al Señor. Y uno de esos miembros es dañado en nuestro cuerpo, hermanos. Todo el cuerpo siente. Amén, así es. Gloria a Jesús. Aunque sea el dedito chiquito de allá al pie que dice usted, este ni me sirve para nada, pero cuando se da un trompezón, ahí va la mano para abajo. Amén, aleluya. A ponerle una curita o algo. ¿Por qué? Porque es parte del cuerpo, gloria a Jesús. Entonces, la iglesia, hermano, siendo el cuerpo de Cristo, necesitamos mantenernos velando cada día. Amén. Gloria a Jesús. Cualquier cosa, hermano, que esté pasando dentro de la iglesia, es necesario que nosotros la traigamos. La traigamos a la luz, gloria al Señor. Bendito Dios, aleluya. Para ver qué situación, gloria al Señor, qué tenemos que hacer, gloria a Jesús. Como le digo hoy en día, no tenga miedo que lo vamos a quemar, porque gracias a Jesucristo ya no existe eso, gloria al Señor, aleluya. Pero sí, si lo encerramos, si lo mantenemos, hermano, el pecado puede arruinar nuestra vida. El pecado puede destruir nuestra vida. Mire, las consecuencias que el pecado trae son horribles, gloria a Jesús. Hemos escuchado cuando en aquella ocasión David falló ante Dios, gloria a Jesús. Comete adulterio, comete, hermanos, homicidio, mentira, cuánta cosa, gloria al Señor, y quiso ocultar su pecado. Quiso seguir sobreviviendo como rey. Sus batallas empezaron a
a decaer. Empezó a perder todas sus batallas, gloria al Señor, aleluya. Empezó a sentir, hermano, como él mismo confiesa, que sus huesos se podrían, gloria a Jesús. Empezó, hermano, ¿por qué? Porque el pecado no trae nada bueno a la vida del ser humano. Aleluya. Trae destrucción, gloria al Señor. Y además de eso, traía destrucción sobre todo el pueblo que estaba a cargo de él, gloria al Señor. Amén. Y continuó David ocultando su pecado. Y la ruina seguía, gloria al Señor, aleluya. Hasta que Dios un día trata con él. Gloria a Jesús. Aleluya. A través del profeta, gloria a Jesús, aleluya. Y eso, hermano, es algo que hoy en día, mire, muchas cosas pueden suceder en nuestras vidas, pero no espere a que Dios trate con usted, gloria al Señor. Hoy en día Dios ha provisto los medios, gloria al Señor. Dios ha provisto los medios a través de su Hijo Jesucristo, que nosotros, hermanos, reconozcamos. Yo sé que nadie podemos ser al 100% perfectos, hermanos. A diario cometemos errores, pero mire, en cada momento que usted incline su rostro, lo primero que dice, Señor, si hasta esta hora yo he fallado en algo, perdóname. Aleluya. Si ofendí, si hice algo y no me di cuenta, perdóname. No tiene nada de malo que todo el tiempo estemos, hermanos, por lo menos acordándonos de pedirle perdón a Dios, porque el salmista aprendió algo, hermanos, y él mismo lo confiesa y dice que aún hasta de los que no son ocultos, de los que sin querer, hermano, usted quizás por broma o quizás por ofendió a alguien y usted no se dio cuenta y se fue. Pero aún de esos, digámosle al Señor, aún de los ocultos, aún de los que no me di cuenta, perdóname, gloria a Jesús. Porque, hermanos, de esa manera, es la única manera como nosotros podemos perfeccionar nuestra vida, reconociendo nuestros errores. Amén. Dice bien, pecados que provocan la ira de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Un hombre entre medio de un grupo de soldados, guerreros, que fue a este lugar, gloria al Señor, aleluya, donde no tuvo ni que pelear. Quizás posiblemente hubiera dicho, bueno, pues me tocó dura esta batalla, vamos a ganar algo. Pero no había ni siquiera peleado. Aleluya. Simplemente, hermanos, con el sonido de aquellos instrumentos, como Dios había dicho, los muros van a caer, y los muros cayeron, gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Pero la codicia, hermanos, es un pecado que atrae al ser humano a tomar lo que no es de él, a robar, gloria a Jesús, aleluya. Y usted dirá, pero ¿a poco es posible? Gloria al Señor, aleluya. Hermanos, el robar es un pecado que hasta el día de hoy permanece en las iglesias, ¿sabe? Sí, amén. Gloria a Jesús. Dios mismo, hermanos, enfatizó fuertemente al pueblo de Israel, gloria al Señor, por haberle robado. Gloria a Dios. Y aunque el pueblo se levantó en contra, hermano, porque muchas veces cuando Dios trata con nosotros de una manera fuerte, somos tan capaces de reclamarle a Dios. Y nos creemos tan fuertones que vamos ante el Señor y le decimos, pero ¿y en qué te hemos robado? Gloria a Jesús. Alabados a Dios. Este hombre había robado porque algunos dirán, ¿por qué fue tan severo el castigo de Dios para este hombre? ¿Por qué? Porque Dios había estipulado que todo eso iba a ser para el tesoro de Jehová. Entonces, el castigo fue severo, hermano, porque no le robó a Jericó, le robó a Dios. Robarle a Dios tiene consecuencias. Robarle a Dios, hermano, tiene consecuencias tan graves, gloria al Señor, aleluya, que si nosotros no nos arrepentimos, Dios puede tratar severamente con nosotros, gloria a Jesús, aleluya. Aquel hombre fue sacado del campamento, fue llevado allá afuera. Y dice que todo el pueblo lo apedreó. ¿Y sabe qué es lo peor? Que el que cometió el error fue él y toda su familia, hasta sus ovejas y todo lo que tenía, Sí, amén. pagó las consecuencias.
Esa es la consecuencia que muchas veces, hermanos, pagamos nosotros. Dice, no solamente nosotros los que fallamos, muchas veces como líderes en nuestras casas, gloria al Señor, aleluya, sino, hermanos, toda nuestra familia paga las consecuencias de fallarle a Dios, de robarle a Dios. Gloria a Jesús. Podemos ver cómo, gloria al Señor, a través de la Biblia podemos probar esto. Gloria al Señor, aleluya. Malaquías capítulo 3, el versículo 8. Gloria a Jesús, aleluya. El versículo 7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, dice el Señor, y no las guardasteis. Y le dice, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Esa muchas veces sigue siendo la pregunta necia de cada uno de nosotros, hermano, pero ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué más quiere? ¿En qué tengo yo que volverme? Gloria a Jesús. Y el versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Y el Señor les dice, pues vosotros me habéis robado. Amén. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Mire, se vuelve uno medio sinvergüenza, por decirlo así. Aleluya. Esta gente le reclama a Dios y le dice, ¿en qué te hemos robado? Gloria al Señor. Y el Señor, que conoce todo, hermanos, le dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Gloria al Señor. Si el pecado de Acán ocasionó tanto desastre, hermanos, en el pueblo de Israel, el pecado que hoy en día permanece en las iglesias todavía de robarle a Dios, hermanos. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto de robarle a Dios? Porque Dios ha establecido desde un principio, gloria al Señor, aleluya, que el 10% de todo lo que nosotros hagamos, ganemos o produzcamos, ya sea si somos agricultores, si somos empresarios, si somos lo que seamos, es de Él. Amén, aleluya. Eso es lo que Dios ha establecido, gloria al Señor, que es de Él. Y si nosotros no se lo damos y lo tomamos, de eso estaba hablando el Señor en esta ocasión, gloria a Jesús, aleluya, al pueblo de Israel. Ustedes me han robado, les dijo, en vuestros diezmos y ofrendas. Y mire la sentencia que viene. Malditos sois con maldición, le dijo, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. O sea, hay una maldición tan grande, gloria al Señor, aleluya. Usted dirá, pero ¿por qué? Gloria a Dios. Porque se le está robando a ese Dios todopoderoso. Por lo tanto, les hace un llamado y les dice, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no, se abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, Dios está haciendo una promesa, hermano, de que cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de probar Amén. si es cierto esto o no. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y aunque muchos la toman a su favor, dice, pues ahí dice que si yo quiero probar, y si no quiero probar, Gloria a Dios. si no quieres probar, pues entonces estás pecando contra Dios. Sí, amén. Estás trayendo pobreza a la iglesia. Estás trayendo abajo el nombre de Dios, porque debido a eso, hermano, muchos cristianos andan hoy en día a puras quejas. Hermano, fíjese que esto, fíjese que el otro, fíjese que aquí, fíjese que allá. Gloria a Dios. Prestando por aquí, por allá, porque, hermano, no nos alcanza. Porque nos dieron un ticket, porque chocamos el carro, porque pasó esto, porque pasó el otro, hermano, y no queremos probar la bendición que Dios está ofreciendo. Aleluya. Gloria a Jesús. Probadme ahora en esto, dice el Señor, y veréis. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Aleluya. Reprenderé también por vosotros al devorador y no destruirá el fruto de la tierra. Hermanos, cuando sucede todo esto, Israel estaba, hermanos, en una situación de pobreza. Sembraban
y venían aquellas manchas de plagas y devoraban lo que ellos sembraban, gloria al Señor. Lo que habla el profeta Joel, gloria al Señor, aleluya, también prometiendo, hermanos, bendición. Si su pueblo se humillaba, devoraría el Señor todas aquellas plagas de la langosta que venían, gloria a Jesús. Amén. Y le dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Gloria a Jesús. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, si nosotros, mire, nos mantenemos fieles con Dios, le damos a ese Dios lo que es de Él. Dios no le está pidiendo más. Dios simplemente le está pidiendo lo que Él ha establecido, gloria al Señor. Cuando el Señor le reclama acerca de vuestros diezmos y ofrendas, ¿por qué? Porque hay una diferencia entre el diezmo y una diferencia en lo que es ofrenda. El diezmo es, hermanos, la parte que ya Dios ha establecido que es de Él. Sí, amén. Y la ofrenda es algo que usted da, hermanos, de su agradecimiento hacia Dios. Gloria a Jesús. Si Dios me salvó, si Dios me ha perdonado, gloria a Jesús. Hermano, usted da en agradecimiento a eso. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Pero lastimosamente, hermanos, le fallamos a Dios en el diezmo y hasta para ofrendar. Aleluya. Estamos siendo bien agarrados con Dios. Alabanza. Tan agarrados, gloria al Señor, que yo no sé si usted ha escuchado la historia de los billetes. Dice que se juntaron los billetes el día 100, el día 50, el día 20. Y platicaban entre sí. El día 100 muy agrandado decía, no, pues yo estoy en los grandes bancos, yo estoy en los grandes negocios, ahí estoy metido. Y el día 50 también decía, no, pues yo no tanto como el día 100, pero ando por ahí más o menos. Y el día 20 decía, no, pues yo siempre estoy ahí en las tiendas, en los negocios. Y el día 10 también. Y el día 5 decía, no, ahí ando siempre metido donde quiera. Hasta que llegó el día dólar y le preguntaron y el día dólar dijo, pues yo, dijo, lamentablemente no he podido salir de las iglesias. Aleluya. Gloria a Dios. Viera cómo cuesta contar las ofrendas, hermanos, porque puro de a peso sale. Alabado sea Dios. Tuvimos que comprar una maquinita para que se nos hiciera más fácil, porque eso, bueno, es trabajo contarlo y es más trabajo cuando hay una mayoría de personas que lo echan enrollado, estarlo desenrollando para que se estire. O sea, son cosas, hermanos, que definitivamente Dios, hermanos, está tratando. ¿Por qué Dios trata con todo esto, hermanos? Porque la obra del Señor tiene que proseguir hacia adelante. ¿Dice bien? Amén. Desde el tiempo, hermanos, en que Dios estableció esto, desde allá en el desierto, gloria al Señor, aleluya, cuando el tabernáculo, gloria a Jesús, y Dios estableció sacerdotes, y Dios estableció una tribu que tenía que ser, hermanos, trabajar dentro del templo, trabajar dentro de la área de los sacrificios, la limpieza y todo eso. Hermanos, era una inmensidad de gente trabajando allí, porque esto era, por ejemplo, el altar, donde se ofrecían los sacrificios, tenía que estar encendido todo el tiempo. Sí, amén. Tenía que haber alguien encargado, era por turno, uno dejaba de echar leña y llegaba el otro, y llegaba el otro, y había que ir a buscar esa leña. O sea, toda esa gente era un trabajo, y por eso Dios estipuló, hermanos, que la tribu que estaba encargada de hacer ese trabajo, que era la tribu de Leví, que por eso se le llama levitas, ellos no obtuvieron herencia. Jehová dijo, la herencia de ellos es el servicio en el altar. Gloria a Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y es por eso que las 11 tribus tenían que dar, hermanos, el diezmo de ellos, para que esa tribu que no había recibido herencia pudiera comer y tener todo lo que los demás tenían. Gloria a Jesús. Aleluya. Y muchos dicen, no, pero es que ahora es diferente. Ahora
Ahora las cosas han cambiado, dice la gente, y muchos se la pasan viendo la gente esta que sale en YouTube y en Google y todo eso. Hermanos, mire, toda esa gente simplemente están buscando su beneficio propio. Yo sé que hay muchos malos funcionamientos dentro de muchas iglesias también, hermano, pero si una cosa podemos ser nosotros es serle fieles a Dios. Mire, si en la iglesia donde usted va o se congrega, usted ve cosas que están pasando mal, usted simplemente, hermano, su diezmo lo está entregando a Dios. Si el que ministra ese fondo lo ministra mal, Él va a dar cuenta de eso. Pero nosotros, no por eso le vamos a decir, no, pues no lo doy, porque en el momento en que usted se niega a darlo, le está robando a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces, son cosas, hermano, en las que necesitamos nosotros mejorar, porque estos pecados estancan la iglesia. Amén. El enemigo nos ataca, casi nos derrota, gloria al Señor, aleluya. Y es ¿por qué? Porque son pecados que si fueron considerados por Dios en aquel tiempo, hermanos, hoy en día tampoco Dios nos va a dejar pasar por alto, gloria a Jesús. Por eso vamos a vivir una vida en calamidad, gloria al Señor. Dice que si nosotros le obedecemos a Dios y le somos fieles, dice que, hermanos, seremos nación deseada, gloria a Jesús. Seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿Qué quiere decir esto? Que, hermanos, mucha gente nos va a ver y van a decir, yo quisiera ser como esto. Yo me acuerdo, bueno, hermano Lionel siempre es bien sincero en su manera de expresarse, gloria al Señor. Él dice, yo antes, dice él, ya para el día lunes yo andaba diciéndole a mi jefe que me diera adelantado de la siguiente semana, porque ya no tenía nada. Pero ahora dice que el jefe viene donde él y como ellos nomás usan tarjeta, a veces necesita cash y le dicen, no traes unos $100 por ahí. Gloria a Dios, aleluya. O sea, ¿usted cree que el hombre no se ha dado cuenta del cambio que Dios ha hecho en la vida de Amén. hermano? Aleluya. Dios hace cambio, gloria al Señor. O sea, son cosas, hermanos, que tenemos que entender, gloria al Señor. Dice el versículo 13, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no nos ponemos muchas veces a alegar con Dios? Y a decirle, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y todavía cuando el Señor dice, ustedes son unos violentos, me pasan nomás reclamando, todavía le decimos, ¿qué es lo que hemos reclamado? Aleluya. Y Jehová te dice, habéis dicho por demás en servir a Dios. ¿Cuántos alguna vez han tenido, hermano, una situación difícil y decir, yo creo que por demás están sirviendo a Dios? No paso de la misma. Gloria a Jesús. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon.